El siguiente programa es para todos. Muy buenas noches, un saludo cordial para todos nuestros televidentes y bienvenidos a este espacio Al Derecho. Soy Sandra Milena Ríos, presentadora y realizadora de este espacio, quien cada miércoles a las 8 de la noche los espera con un abogado invitado para abordar esos temas legales y jurídicos que seguramente nos será de mucha utilidad conocer un poco más. El tema del día son las incapacidades médicas. ¿Qué personas tienen derecho al pago de su incapacidad? ¿Quiénes responden económicamente por el pago de las incapacidades? Esas son algunas de las preguntas que resolveremos esta noche en este espacio y para eso nos acompaña el profesional Eugenio Sánchez. Él es abogado de la Universidad de Antioquia con una experiencia de 5 años en litigio y lleva 16 años como inspector de trabajo. Eugenio, muy buenas noches y bienvenido a este espacio. Buenas noches, Sandra. Buenas noches a la audiencia de AUPAN y gracias por la invitación para conversar de temas en materia laboral que seguramente son de interés de todos los ciudadanos. Y bastante interés porque surgen muchas dudas en cuanto al tema laboral aquí en el municipio y vamos a entrar de una vez en materia. Mencionaba, el tema del día son las incapacidades médicas y ¿qué se entiende precisamente por una incapacidad médica en el tema laboral? Pues a ver, en el tema laboral, la incapacidad médica podría entenderse como ese periodo de tiempo que el trabajador no puede prestar su servicio, pues porque está enfermo o tiene un proceso de recuperación de algún accidente, un accidente que puede ser laboral o un accidente común. Es bueno saber desde ahora pues que este derecho a la incapacidad médica tiene su origen en la legislación laboral, en una norma que establece que la seguridad y la salud del trabajador son responsabilidad de los empleadores. Eugenio, ¿hay diferentes tipos de incapacidades o desde que se trate de incapacidad médica solo una? A ver, de todas maneras sí hay diferentes tipos de incapacidades, pero si uno quisiera mirarlas como desde una clasificación muy técnica, básicamente son dos grupos generales que son incapacidades permanentes parciales o incapacidades permanentes totales. Básicamente eso se podría establecerse como una diferencia entre las incapacidades y también podría establecerse otra diferenciación de acuerdo a las consecuencias o a los derechos que se pueden derivar de ellas, que son unas incapacidades que son de origen común o las incapacidades de origen profesional, que son las de las enfermedades profesionales o los accidentes de trabajo. ¿Cómo funcionan esas incapacidades? ¿Cómo tramita un empleado esto? Bueno, entonces aquí lo primero hay que saber entonces lo siguiente, lo que le acabo de decir relacionado con quién es de fondo legalmente el responsable de las incapacidades del trabajador. Entonces la incapacidad debe entenderse como esa garantía que tiene el trabajador a seguir recibiendo sus ingresos durante unos periodos de tiempo que no puede prestar su servicio porque justamente por eso, porque un médico le determinó producto de una enfermedad o de un accidente que tendría que guardar un reposo o que tiene que estar pendiente de un proceso quirúrgico o alguna intervención médica. Entonces, como por algunos días el trabajador no va a poder prestar sus servicios, él necesita que se le garanticen sus ingresos. Entonces, ese es el derecho a las prestaciones económicas por la incapacidad. En principio, es responsabilidad del empleador, porque así está en la norma que dice que entonces la salud y la seguridad del trabajador son responsabilidad
del empleador. Le voy a interrumpir ahí un momentico y usted dice que es como esa garantía que tiene el empleado de recibir su sueldo. ¿Es el mismo sueldo que gana siempre? Bueno, no es el mismo, enseguida lo miramos y ahí hay una diferencia entre la incapacidad, entre el origen de la incapacidad, que era lo que le decía ahora. Si la incapacidad es de origen común, o sea, tiene su origen en una enfermedad común, en un accidente común, o si la incapacidad tiene origen en una enfermedad profesional o en un accidente de trabajo. Bueno, no lo voy a dejar terminar ahí su respuesta porque está relacionada con una pregunta que tiene uno de nuestros televidentes. Miremos de qué se trata. Buenas noches, mi nombre es Erika Joana Morales Taborda y quiero saber quién responde económicamente frente a una incapacidad. Bueno, Sandra, entonces la pregunta del televidente pues me da la ocasión de precisarla un poco más. Digamos que hoy quienes responden por las incapacidades del trabajador son las entidades que llamamos administradoras del sistema de seguridad social, bien sean las administradoras de riesgos laborales, que son las que se encargan de dar cobertura o aseguramiento para las enfermedades profesionales o los accidentes de trabajo, o bien las EPS, las empresas de salud, que son las encargadas de garantizar las prestaciones económicas o las incapacidades de los trabajadores cuando el origen es un accidente común o una enfermedad de origen común. Eso en el entendido entonces que el empleador aseguró a su trabajador al sistema de seguridad social, que es una obligación de todos los empleadores. Pero el origen de la obligación como tal está en el empleador, solo que entonces se crea el sistema de aseguramiento de seguridad social casi que con un doble propósito. Uno, de darle seguridad al empleador de poder cumplir con certeza, de reasegurar esa obligación en un tercero, que serían los entes administradores del sistema, y una seguridad para el trabajador también de tener una entidad seria, responsable y vigilada por el gobierno nacional, que efectivamente tiene una solvencia económica grande porque son aseguradoras y que va a contar con la certeza de que le van a pagar sus incapacidades. Entonces, hoy, como está la norma, podríamos decir que los encargados de pagar esas incapacidades son las administradoras del sistema, bien las administradoras de riesgos laborales o bien las EPS. Y cuando por alguna omisión el empleador no afilió a su trabajador, asume directamente en las consecuencias de las incapacidades. Y eso nos está generando otro problema que, si que ahorita tenemos tiempo, lo podemos tocar, y es con la expedición para esos trabajadores, desde la expedición de las incapacidades para esos trabajadores que no están afiliados al sistema de seguridad social. Eugenio, pongamos un ejemplo para que sea más claro de nuestros televidentes, una situación en la que deba responder la ARL y otra en la que sea responsable la EPS. Vamos a poner los temas de pronto más claros de los accidentes de trabajo. Los accidentes de trabajo típicos son los que se presentan dentro de la jornada de trabajo en el sitio de trabajo del trabajador. Son esos hechos imprevistos que le suceden al trabajador con ocasión de su trabajo y que le pueden ocasionar lesiones al trabajador, una caída bajando unas escalas o en fin, una máquina que se cayó y le ocasionó alguna fractura, en fin, esos accidentes de trabajos o accidentes que sufre el trabajador por fuera de la empresa, pero cumpliendo actividades que el empleador le encargó que tenía que hacer. Esos son los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales también, que son las enfermedades que adquiere el trabajador porque se las origina el tipo de trabajo que está ejecutando el trabajador. Es decir, que tienen una relación directa entre el tipo de trabajo que yo hago y el origen de la enfermedad. Eso un poquito está superado hoy porque la ley trae un listado grande de las enfermedades profesionales y con eso no hay mayor problema. Y las otras, las enfermedades de origen común, pues son esas enfermedades que tenemos
por ahí comunes cotidianamente, las virales, enfermedades virales, infecciosas, todo ese tipo de enfermedades, o accidentes comunes como accidente que sufre el trabajador, por ejemplo, un fin de semana que está descansando, está jugando un partido de fútbol por ahí en una actividad de recreación y sufre, esos son accidentes comunes, y las incapacidades originadas ahí, esas son las que asume la EPS. Bueno, miremos si quedó entonces claro. Yo como empleado presento una patología o sufro un accidente o estoy enfermo de algo, acudo al médico, obtengo esa incapacidad médica y se la presento al empleador, él hace el trámite. Ok, sí, bueno, entonces sí. Entonces, en principio, la incapacidad entonces es un criterio médico. Realmente es el médico quien determina si el trabajador puede o no presentarse a su sitio de trabajo, seguir trabajando, o si por el contrario tiene que guardar algún reposo, se tiene que someter a algún tipo de tratamiento que no lo puede hacer si está presente en el trabajo. Entonces, esa es la incapacidad. En términos generales, para la enfermedad común o para el accidente de trabajo. En los accidentes de trabajo sí es más fácil determinarla porque finalmente los accidentes, la intervención médica que se hace al trabajador accidentado es por un hecho imprevisto, ¿cierto? Entonces normalmente los accidentes de trabajo se reflejan en una lesión corporal del trabajador, mientras que las enfermedades hacen relación más, pues eso lo sabrán los médicos, pero así lo interpreto yo, más a esos procesos patológicos que tienen como un proceso de formación dentro del organismo. Cuando es un empleado independiente, ¿cómo funciona el tema de las incapacidades? Bueno, aquí hay que mirar varias cosas con el trabajador independiente o un empleado independiente. Hay tres maneras de asegurarse al sistema de seguridad social integral cuando soy trabajador independiente, adicionalmente porque es una obligación. La ley establece que las personas que tienen capacidad de pago deben afiliarse al sistema de seguridad social, deben afiliarse a salud, deben afiliarse a pensiones. Pongamos el ejemplo claro aquí, los dueños de finca, que sus ingresos o actividades, la caficultura, reciben ingresos de la caficultura, esos trabajadores deben de afiliarse a la seguridad social. Eso podríamos llamarlos trabajadores por cuenta propia, o los típicos trabajadores que suscriben contratos de prestación de servicios, ¿cierto? Que son contratos civiles o comerciales. Para poner entonces, pararnos en el último caso, el contrato que tiene un contrato de prestación de servicios que en principio tiene, entre comillas, un empleador, no es empleador, pero alguien que lo contrata para prestar un servicio, una cosa muy similar al contrato de trabajo. Ese trabajador independiente también tiene derecho a las incapacidades si de pronto sufre una eventualidad de las que cubre el sistema, o accidente de trabajo, o enfermedad general, o enfermedad profesional. Él tiene derecho también a su incapacidad y el procedimiento pues le toca a él directamente hacer las reclamaciones en los casos pues, de la incapacidad, y será la administradora del sistema bien de riesgos laborales o la EPS la que le pague directamente al trabajador independiente. En el caso de trabajador dependiente, quien asume las incapacidades es el empleador. Debe ir pagando en los periodos de pago del trabajador, en los periodos de pago de su salario le debe pagar, y luego, bien sea la EPS o la administradora de riesgos laborales, dependiendo del origen, le reembolsa al empleador el valor de la incapacidad. Bueno, Eugenio, ¿hasta cuántos días cumplen las instituciones, las empresas o estas entidades de las que estamos hablando esas incapacidades? Bueno, entonces por regla general, las incapacidades de origen común, de enfermedad común, los 2 primeros días los debe asumir el empleador, los paga el empleador. Las EPS pagan a partir del 3er día. En principio se pagan hasta 180 días de incapacidad. Una EPS
vamos a hablar del caso de una enfermedad común, una incapacidad de origen común, las EPS pagan hasta 180 días de esa incapacidad. Si esa incapacidad se va a prorrogar, pero el trabajador enfermo tiene un pronóstico de rehabilitación satisfactorio positivo de su médico tratante, después de los primeros 180 días, a partir del día 181, la incapacidad la paga el fondo de pensiones al que esté afiliado el trabajador. Y ese fondo de pensiones paga otros 180 días inicialmente, o 180 más si todavía hay pronóstico de rehabilitación, hasta cumplir 540 días. Entonces, los primeros 180 días a cargo de la EPS, los siguientes 360 días a cargo del fondo de pensiones. Y uno entendería que si esa incapacidad se fue hasta el día 540, pues el trabajador ya debería de ser calificado, porque eso de alguna manera está indicando que el trabajador no se va a rehabilitar, no se va a recuperar. Entonces posiblemente va a obtener el derecho de pronto a una pensión de invalidez. Eso hoy todavía se dan casos que inclusive pasan esos 540 días, todavía no lo han calificado, y entonces vuelve después del día 540, había un vacío ahí legal. ¿Quién asumía esa incapacidad? Pues porque los médicos seguían dándole la incapacidad al trabajador, porque definitivamente no se podía reintegrar a su trabajo. Pero hace 4 años atrás, la ley que aprobó el plan de desarrollo, y aquí estamos en una situación muy particular, porque las leyes que aprueban planes nacionales de desarrollo, que son para cada periodo de gobierno, son leyes que tienen una vigencia de 4 años, porque es para el periodo del gobernante de turno. En el último plan de desarrollo se aprobó que después del día 540, si no se había calificado al trabajador todavía y seguía incapacitado, otra vez la incapacidad las asumen las EPS. Bueno, Eugenio, vamos con otra pregunta de uno de nuestros televidentes aquí en Al Derecho. Chica, buenas noches. ¿Un empleador puede negarle el permiso a un empleado para una cita médica? Para esa pregunta, ¿qué podríamos decir? A ver, no hay hoy una norma expresa que diga que para citas médicas el empleador debe dar permiso al trabajador. Hay una norma donde están las obligaciones del empleador, donde se habla que hay obligación del empleador de conceder algunos permisos al trabajador, por decir algo, cuando hay una grave calamidad doméstica, cuando fue nombrado jurado de votación y tiene que presentarse al sitio de votación, para algunos permisos sindicales, para asistir al entierro de alguno de los compañeros de trabajo, los permisos sindicales, pero sobre ese punto no hay nada. Ahora, uno no podría decir que el empleador pueda negarle el derecho a las citas médicas a un trabajador, pues porque el derecho de la salud es un derecho fundamental, es de orden constitucional y de alguna manera tiene un rango superior a la norma, entonces a la norma legal. Entonces, uno ahí tendría que decir que efectivamente, si yo le niego a mi trabajador el derecho a asistir a citas médicas, de alguna manera le estoy negando el derecho a la salud. Lo que hay que hacer ahí es tener una regulación en sentido más práctico en cada empresa y de pronto regular internamente cuál es la manera que podría hacerse, que tendría el trabajador para hacer uso de esos permisos para asistir a citas médicas. Podría establecerse, pues, si el trabajador tiene la obligación de reponer el tiempo que se gastó en asistir a la cita médica, o si definitivamente la empresa le da el permiso, pero no hay una regulación legal, pero tampoco se le puede negar al trabajador el derecho de asistir a citas médicas. Bueno, volvamos ya ahora sí al tema de las incapacidades, nos salimos un poquito ahí
Pero, ¿cuál es ese valor de las incapacidades? Bueno. ¿O cómo se liquida esto, por decirlo de alguna manera? Entonces, a ver, entonces la ley tiene establecido un pago diferencial de la incapacidad, en el caso en que la incapacidad sea de origen común o sea de origen profesional, es decir, de accidente de trabajo o de enfermedad profesional. En el caso de origen profesional, de accidente de trabajo, en esos casos es el 100% del ingreso del trabajador o del ingreso base de cotización, o sea, con lo que yo cotizo. A veces muchos trabajadores cotizan con un salario diferente al que derivan. Eso puede ser dos cosas, o que definitivamente los empleadores le estén haciendo fraude al sistema, una práctica elusiva, o que de pronto entre el trabajador y el empleador se hayan pactado algunos pagos no constitutivos de salario, porque eso perfectamente se puede hacer. Yo puedo mes a mes recibir un salario, pero un porcentaje de eso puede ser no constitutivo de salario. Pero pongámonos en el caso hipotético que se cumple con lo que la ley ordena. Entonces, en los casos de accidentes de trabajo es el 100%. Para los casos de incapacidades de origen común, la ley establece que al trabajador se le pagan las 2/3 partes del salario a partir del tercer día de la EPS, los 2 primeros días de cuenta del empleador. 2/3 partes del salario los primeros 90 días de incapacidad. Del día 90 al día 180, la mitad del salario, el 50%. Pero eso tiene una limitante y eso se hace ahora por vía de un fallo de la Corte Constitucional en una sentencia de constitucionalidad de unas normas relativas a esos pagos, donde la Corte Constitucional declaró exequible la norma que establece que para incapacidades de origen común es de las 2/3 partes, pero puso una limitante. Cuando ese porcentaje fuera inferior al salario mínimo, en esos casos la incapacidad debe reajustarse por lo menos al salario mínimo. Eso con el propósito de garantizarle al trabajador su derecho al mínimo vital. Bueno, Eugenio, cuando una persona no tiene esa seguridad social de la que estamos hablando, ¿cómo funcionan esas incapacidades? Pues ahora le respondo lo que ahora mencionaba con lo de las TANED. Entonces, al principio les dije, la norma general dice que esa es responsabilidad del trabajador, entonces están los sistemas de aseguramiento para que el empleador, pueda asegurar esas contingencias con alguien que le responda. Cuando el empleador omite esa obligación, todos los derechos que le reconoce el sistema de seguridad social al trabajador, bien sea por la vía de las administradoras de riesgos laborales o por la vía de las EPS, esos mismos derechos se los debe garantizar el empleador que omitió afiliar al trabajador al sistema de seguridad social. Aquí es donde viene la dificultad para esos trabajadores que no están afiliados al sistema de seguridad social. Y ya es un problema que en el caso particular mío y por la experiencia que yo tengo en la oficina de trabajo, es un problema de orden práctico, porque lo que sucede por esas maneras o por ese sistema administrativo en que está diseñado el sistema de seguridad social para la para la garantía de esas prestaciones económicas del trabajador, sucede muchas veces que cuando yo llego a una IPS, cuando yo llego a mi médico, porque digamos yo no soy trabajador, no me tienen afiliado al sistema de seguridad social, pero tengo un régimen de salud que podría ser el subsidiado, entonces yo entro a consulta médica. Muchos médicos, y es un asunto que yo no he terminado de entender, no expiden la incapacidad. Y de fondo no expiden la incapacidad con el argumento de que como no está afiliado al sistema de seguridad social, él no tiene derecho a incapacidad, o asumirán ellos que es que no tiene quien le pague la incapacidad. No, ahí el asunto es que debe ser el empleador que debe pagarle su incapacidad, pero si adicionalmente al trabajador en el sistema de seguridad social, en las IPS, no le expiden la incapacidad, pues ahí no solamente tendría una violación por parte del empleador de su derecho a la seguridad social, sino también desde el sistema se le está haciendo más difícil la garantía de su derecho. Porque lo primero que va a hacer un empleador que no lo afilió es decir, a ver, entonces presénteme la incapacidad.
y no tienen capacidad porque no se la dieron desde el sistema. Una situación bastante difícil para los trabajadores. Pero entonces, ¿qué se hace ahí? Si a uno bueno, no le dan la incapacidad, no, ¿qué bueno. puede hacer uno ahí? No, uno diría, ojalá hubieran, eso necesita soluciones más prácticas, inmediatas. Bueno, digamos que si es un trabajador de ingresos de salario mínimo, por lo menos por la vía de la tutela, los jueces hoy están ordenando el pago de salarios, porque cuando a mí me dejan de pagar un salario, una incapacidad, pues hay una violación al mínimo vital. Entonces, lo más rápido, lo más expedito sería recurrir por la vía de la tutela contra el empleador para que me paguen esas incapacidades, porque de alguna manera es mi mínimo vital. Bueno, supongamos, se le expidió una incapacidad a esa persona que no tiene la seguridad social, pero es una persona que trabaja por días. Igual funciona la incapacidad. A ver, si es una... Yo diría que sí, porque de todas maneras la incapacidad se cuentan en días corridos. La incapacidad no cuenta solamente en días hábiles, porque la incapacidad obedece a un proceso de recuperación del enfermo y uno se recupera todos los días si estoy cumpliendo. Yo Entonces, trabajo, pongámoslo más puntual, yo trabajo sábados y domingos. Me enfermé el martes y el martes me dieron incapacidad por 3 días. ¿Vale ahí o no vale porque no cayó en sábado y bueno, domingo? aquí viene estamos bajo la hipótesis de un trabajador por días. Ajá. Recuerda que habíamos hablado que hoy existe la posibilidad De de afiliar sí, al trabajador por días. Y el trabajador por día se afilia solamente al sistema de riesgos profesionales, de pensiones, caja de compensación familiar. Les decía que al sistema de salud ese sistema no incluye el sistema de salud porque se entendería que ese trabajador está en el régimen subsidiado de salud. En ese orden de ideas, cuando el empleador está cumpliendo, en el caso de un trabajador por día, de afiliar en el sistema que hoy la ley tiene diseñado para ese caso particular, yo diría que no hay que pagar incapacidades de origen común. No, porque entonces no existe la obligación para el empleador de afiliar al régimen de salud. Ah, ok, sí. Queda comprensible ahí ese tema. Sí. Y nos queda una última pregunta de uno de nuestros televidentes que no podemos dejar pasar por alto. Ya vamos finalizando este programa, miremos qué tiene para preguntar. Buenas noches, yo soy Aleida Álvarez. Mi pregunta es, ¿se puede despedir a un empleado en su tiempo de incapacidad médica? Sobre esa pregunta, a ver, ¿qué le digo? La ley Klopatowski se llama, me parece que es la ley 360, ley Klopatowski, ley del 93, estableció una garantía o creó lo que se llama una estabilidad laboral reforzada para los trabajadores en situación de discapacidad. Dice la norma que no puede ser despedido ningún trabajador en situación de discapacidad sin autorización del Ministerio de Trabajo. En aplicación de esa norma y extendiendo las garantías de la estabilidad laboral reforzada, los jueces de tutela, por diferentes fallos en diferentes jurisprudencias, han venido extendiendo esa protección al trabajador incapacitado. Son dos situaciones diferentes, porque cuando yo hablo de la discapacidad es del trabajador que permanentemente tiene una limitación y la incapacidad es el trabajador que está en un proceso de recuperación de una enfermedad o de algún accidente. En ese periodo, mientras esté el trabajador incapacitado, no se puede despedir. Hay algunas situaciones excepcionales, pero también se aplica con ciertas garantías, por ejemplo, si son trabajadores a término fijo, cuando ya se les había notificado la terminación del contrato y entran en un proceso de discapacidad, pues sí hay unas consideraciones diferentes. Sí podría despedirse, pero por lo menos al trabajador hay que asegurarle
que se mantendrá en el sistema de seguridad social hasta tanto termine su incapacidad. Pero en principio, a un trabajador discapacitado o en un proceso de incapacidad no se puede despedir. O ese despido, dice la ley, es ineficaz. Bueno, Eugenio, muchas gracias. Hemos llegado hacia el final de nuestro espacio. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Al Derecho. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. A los televidentes que participaron con sus preguntas, gracias por vincularse a esta alternativa de servicio y orientación que tiene la televisión de los andinos. Si ustedes quieren repetir este capítulo o ver capítulos anteriores de Al Derecho, pueden buscar nuestro canal de YouTube, nos encuentran como AUPAN Televisión, buscan la lista de reproducción de Al Derecho y ahí encontrarán todos los programas que hemos emitido. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche con otro tema de interés aquí en Al Derecho. AUPAN, la televisión de los andinos.